Ya, ok. Bien, a todos los que en estos momentos están viendo la transmisión en vivo a través de Facebook, en principio me presento, soy Mario Eloy Zucca Quispe, egresado de Maestría de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Privada San Martín de Porres, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También egresado del doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en perfeccionamiento de relaciones laborales por la Universidad de Alcalá, Madrid. Docente universitario. En esta oportunidad he sido invitado por el taller de Derecho Laboral y Seguridad Social José Matías Manzanilla, un taller que es muy importante en todo lo que es la investigación, el análisis crítico y el aporte a la problemática laboral nacional y mundial. En esta oportunidad estamos ante la primera sesión. Primera sesión es el tema de las implicancias de la suspensión perfecta de labores en el marco del problema sanitario mundial del COVID-19. Y esta primera sesión es parte de todo un ciclo de conferencias virtuales que está organizando el taller José Matías Manzanilla, que se van a realizar a partir de las 6:30, todos los días lunes, miércoles y viernes. Se van a tocar temas de derecho de trabajo individual. Asimismo, se van a tocar temas de derecho de trabajo colectivo, temas de derecho procesal laboral, temas de seguridad social, todo en el marco del problema del COVID-19. La orientación es tocar los principales temas de la rama del derecho de trabajo en el marco de la problemática del COVID-19. Además, pues está agradecer a todas las personas que en estos momentos están presentes, conectados a través de la plataforma virtual de Facebook del taller José Matías Manzanilla. Vamos a empezar a tocar temas vinculados pues con la suspensión perfecta de labores, ¿no? Y después de algunas apreciaciones que les he de brindar sobre esta problemática, vamos a responder algunas preguntas que la población, los profesionales que están escuchando esta disertación, seguro se tendrán varias dudas o a lo mejor tendrán algunos aportes para poder realizar el comentario, ¿no? Este, un primer punto que es necesario tener en cuenta es la coyuntura mundial y nacional actual, ¿no? Es una coyuntura, por decirlo menos, extraordinaria, en el sentido de que ordinariamente, pues, ni el planeta ni nuestro país estamos en el marco de una pandemia, más o menos por el año 1920, o sea, casi un siglo, pues, hemos tenido una pandemia de tipo mundial. En la actualidad estamos atravesando otra pandemia con la particularidad que estamos pues en un proceso de globalización, y esta pandemia pues es monitoreada mundialmente por el desarrollo pues de los medios de comunicación y las plataformas electrónicas, es monitoreada pues en cada sector del planeta, ¿no? Y por la interconexión de la economía pues los efectos en estancamiento pues del aparato productivo de las principales fuerzas productoras en el planeta se ven también mermados en las otras fuerzas productivas, tanto pues la centroamericana, la sudamericana y entre ellas nuestro país, ¿no? Esencialmente pues estamos ya cerca a cumplir pues
40 días de cuarentena. En estos 40 días de cuarentena, lo que nosotros estamos observando, pues, es prácticamente un estancamiento del aparato productivo, el aparato productivo nacional, ¿no? Y eso, pues, trae problemas a ambos aspectos de la relación laboral, ¿no? Problemas productivos, problemas de generación de utilidades, problemas de mercado para los empleadores y problemas, pues, de percepción de ingresos, problemas de seguridad y salud en el trabajo, problemas de no poder brindar sus servicios por el lado de los trabajadores, ¿no? Y esa es una de las formas, o tal vez la principal forma, de cómo se está expresando esta problemática mundial, esta problemática pública mundial de la pandemia del COVID-19 a nivel de las relaciones laborales individuales. El tema que vamos a conversar hoy tiene que ver con las implicancias de la suspensión laboral perfecta. Precisamente está en relación, pues, a una problemática específica, trascendente, debido, pues, a las últimas normas publicadas, específicamente el decreto de urgencia 038-2020 y su reciente regulación a través de su reglamento. Lo que en esencia toca este dispositivo es la habilitación del uso de la suspensión laboral perfecta en una coyuntura específica de toda la problemática, pues, laboral, económica del COVID-19. Entonces, eso es lo que tendría que comentar como un marco general, ¿no? Que lo que vamos a tocar es un problema de derecho de trabajo individual que tiene que ver con prestación efectiva de servicios remunerados, ¿no? En efecto, pues, si bien es cierto, pues el decreto de urgencia 038-2020, publicado en el Diario El Peruano hace aproximadamente una semana, ha traído bastante polémica en todo el sector laboral, en todo el sector productivo. Sin embargo, la figura de la suspensión perfecta no es una figura nueva, o sea, no es algo que ha sido creado por este decreto supremo. En efecto, la suspensión perfecta de labores tiene una regulación expresa, pues, tanto en el artículo 12 y el artículo 15 del decreto supremo 003-127-TR, llamado Texto Único Productivo Laboral, o la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, del Decreto Legislativo 728, o más comúnmente conocida como la 728. El Decreto Legislativo 728, en su artículo 12, ya ha regulado los sales de suspensión en el tema del vínculo laboral. Y a grosso modo, la suspensión de labores se suele dividir en dos tipos: la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta, ¿no? En el tema de la suspensión perfecta, tiene que ver con las obligaciones principales de ambas partes de la relación laboral. El trabajador presta sus servicios efectivos y, en respuesta a esa prestación efectiva de servicios, el empleador retribuye. La prestación por parte del trabajador es la prestación efectiva de sus servicios, y la contraprestación o la respuesta a esa prestación es el pago de la remuneración. A grosso modo, pues, porque existe en este contrato individual de trabajo una multiplicidad, pues, de obligaciones específicas, tanto del empleador como del trabajador, delineamos solamente dos de las obligaciones más importantes y lo que distinguen, pues, a una relación laboral, ¿no? Por un lado, por parte del trabajador, la prestación efectiva de servicios de forma subordinada, y por otro lado, por parte del empleador, el pago de la retribución. Entonces, la relación laboral, pues, funciona de manera efectiva cuando ambas prestaciones, pues, se realizan. En el campo de los hechos y del tiempo, pues, el trabajador labora y por su labor se le retribuye. Sin embargo, existen supuestos en los cuales estas dos obligaciones principales del trabajador, trabajar, del empleador, pagar, existen supuestos en los cuales se pueden
suspender el cumplimiento de cualquiera de esas obligaciones principales, ¿no? Entonces se dice que es suspensión perfecta cuando el vínculo laboral se mantiene, ¿no? Pero estas obligaciones principales del trabajador trabajar y del empleador remunerar eh, no se van a cumplir, no se van a realizar, no se van a prestar a razón de supuestos legalmente preestablecidos, ¿no? La suspensión de trabajo o la suspensión de labores será imperfecta cuando, no obstante, el trabajador no estar prestando servicios, el empleador tiene la obligación de atribuir. Es decir, es imperfecta en el sentido de que lo lógico es que si no hay trabajo, no debe haber remuneración, debido al carácter de la remuneración. La remuneración es contraprestativa. El primero está la prestación y en respuesta a la prestación está la remuneración. Entonces, es perfecta porque no hay remuneración a consecuencia de que no hay prestación de trabajo. Y es imperfecta porque se mantiene la obligación de remunerar y de lo que ella se deriva, pero la obligación principal del trabajador es trabajar, está suspendida. Entonces, de ahí viene el tema de la suspensión imperfecta de trabajo, ¿no? Se sigue retribuyendo, pero el trabajador no labora. Y hay supuestos legales y claros, como por ejemplo cuando el trabajador goza de vacaciones. Cuando el trabajador goza de vacaciones, en efecto, pues no presta servicios, se le está remunerando por ese tiempo en los cuales no está prestando servicios. Y así pues, el artículo 12 del Decreto Supremo 003-97-TR establece varios supuestos. Por ejemplo, el literal A habla de la invalidez temporal. Los primeros días, por ejemplo, cuando un trabajador está enfermo, digamos que se enferma pues con descanso médico de 5 días a 10 días, o sea, no hay prestación de trabajo efectivo, pero el empleador retribuye. Es un supuesto de suspensión imperfecta de labores, ¿no? Y también hay otros supuestos, como son pues supuestos de suspensión perfecta. Las licencias sin goce de haber, por ejemplo, ¿no? O sea, el vínculo laboral se mantiene, el trabajador no presta servicios y el empleador tampoco remunera. O sea, ambas partes no cumplen sus obligaciones principales, el vínculo laboral se mantiene. De ahí que se hable de suspensión, no se hable de extinción, como el tema pues del despido u otras causales de extinción del vínculo laboral. O sea, el vínculo laboral se mantiene, pero ambas partes de la relación laboral mantienen suspendidos dos de sus obligaciones principales, ¿no? Y también existe otro supuesto específico, tendría que hacer la introducción pues al Decreto Supremo 038-2020, publicado pues hace una semana por el gobierno. Es lo regulado en el artículo 12, literal L, del Decreto Supremo 003-97-TR. Lo que taxativamente dice la norma es lo siguiente: son causas de suspensión de contrato de trabajo, el caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito y la fuerza mayor. Los hechos naturales, por ejemplo, como una pandemia, para el empleador en específico, es un hecho extraordinario para el empleador, para la nación, para el planeta, imprevisible, ¿no? Porque uno no contrata para creyendo que va a haber una pandemia, así como uno contrata preveyendo que va a haber un terremoto, un cataclismo, una guerra mundial, ¿no? Aparentemente son supuestos extremos, pero lo que nosotros estamos viendo en la realidad es que esos supuestos extremos, a veces en clase, se pueden indicar, bueno, viene una pandemia, y por la pandemia nadie puede trabajar por protección, entonces suspende de manera perfecta el vínculo de trabajo. Aparentemente eso puede ser un ejemplo en una clase, pero lo que estamos viendo en la realidad es sistema. Lo que está pasando es que estamos viviendo una pandemia, entonces una pandemia pues un hecho extraordinario, imprevisible, entonces desde mi visión, es un supuesto que
podría subsumirse como una causal de suspensión perfecta en estrictos términos del artículo 12, literal L del decreto supremo 003-97-TR. Pero, como ya también se ha indicado al respecto, de que esta regulación, a ver, es una regulación para una época económicamente normal en la economía nacional, ¿no? Por X factores, por ejemplo, a un trabajador se le suspende perfectamente, a lo mejor por un tema de fuerza mayor, de caso fortuito que pase en la empresa, se suspende su vínculo laboral, pero esos 90 días, pues el trabajador tiene la disposición de poder realizar cualquier otra actividad, desde sus actividades personales, sus actividades independientes, inclusive por breve término, pues conseguir un nuevo vínculo laboral con la cual pueda superar que el empleador haya establecido una suspensión perfecta de labores. Entonces, en un supuesto de una economía, digamos, funcionando en términos normales, pese a lo lesivo de esta situación para el trabajador, toda vez de que se le está suspendiendo su vínculo laboral, todavía tiene alternativas con el cual pues pueda afrontar esa situación coyuntural, ¿no? Es lo que no ocurre pues en esta coyuntura, o sea, en esta coyuntura lo que nosotros observamos es que si bien es cierto, la pandemia pues es un caso fortuito, un caso de fuerza mayor, en sí la doctrina y debate que es fortuito, que causa mayor, los efectos jurídicos son los mismos, ¿no? Para este caso concreto sería pues una causal para suspender de manera perfecta el vínculo laboral. Lo concreto es de que en la actualidad los trabajadores no tienen esas opciones. Es decir, el empleador suspende su vínculo laboral, pero existen disposiciones nacionales que confinan pues a las familias y con ello a los trabajadores a mantener pues, un aislamiento social. Es más, determinadas actividades solamente están permitidas y la gran cantidad de actividades económicas pues están impedidas, inclusive realizarlas es posible de multa según las últimas disposiciones. Entonces, de ahí pues lo controversial hasta antes de la publicación de la norma, de que el empleador pues utilice esta causal de suspensión perfecta, caso fortuito y de fuerza mayor para poder aplicar a los trabajadores, porque aplicarlas en esta coyuntura, en esencia, pues es confinarlos pues a la pobreza, pues confinarlos, digamos, a la miseria coyuntural, en el sentido de que las opciones para afrontar una suspensión perfecta que tendría en otro escenario una economía normal, no son las opciones en el marco de esta pandemia, en el marco de la legislación concreta que el gobierno ha emitido, ¿no? Entonces, de ahí lo controversial. Incluso la ministra de Trabajo llegó a emitir un comentario al respecto indicando de que este dispositivo legal no era aplicable para el caso de las empresas que decidiesen acogerse, ¿no? Y por un lado, ¿no? Por otro lado, pues todos hemos estado, pues, de alguna u otra manera, cumpliendo, pues, el aislamiento social, la gran cantidad, pues, que más han estado soportando las consecuencias económicas, sociales, laborales, familiares de este problema, pero ya la situación de la economía nacional y de la situación de informalidad y de un amplio sector, pues, que no se ve beneficiado con los beneficios que tiene pues, la población laboral del sector público o la población laboral formal del sector privado, prácticamente lo que estamos viendo en las últimas semanas es la población que se encuentra eh, saliendo ya de sus viviendas, sus familias, para ganarse la vida, ¿no? Y eso lo que está haciendo es un tema ya de necesidad personal, familiar, ¿no?
es generando mayores condiciones para que el tema del COVID pues, se intensifique, ¿no? Y eso de alguna u otra manera también tiene repercusión no solamente con la normativa que se ha publicado respecto a la suspensión perfecta, sino inclusive hasta la prolongación de estas medidas que está dictando el gobierno, ¿no? Respecto a lo regulado por el Decreto Supremo 038-2020, la misma norma establece que es una medida de tipo excepcional, ¿no? Es una medida de tipo excepcional y la excepcionalidad, según la regulación de la norma y su decreto, implica de que la aplicación por parte del empleador, para todo empleador del sector privado, el empleador previamente tenga que agotar otros mecanismos tendientes pues a conservar las remuneraciones de los trabajadores, ¿no? La, el primer mecanismo que debería agotar el trabajador es el trabajo remoto. El decreto FEMO 038-2020 y su reglamento también tiene regulaciones respecto al trabajo remoto. El trabajo remoto implica pues un trabajo utilizando medios virtuales. En la actualidad, por ejemplo, mi persona que labora pues en la Corte Superior de Justicia de Lima, en lo que es la magistratura laboral, en la Corte Superior de Justicia de Lima existe un plan piloto de trabajo remoto. Entonces, mi persona está en ese plan piloto de trabajo remoto y desde mi computadora pues estoy accediendo hasta la computadora en mi despacho y a través de ello pues estamos avanzando lo pendiente que tenemos en despacho, lo que es sentencias, resoluciones jurisdiccionales, todo desde mi vivienda, ¿no? De esa manera pues eh, estoy aún prestando servicios, ¿no? El empleador debe retribuir esos servicios prestados de manera remota y de esa manera pues está cumpliendo mi prestación de servicios como magistrado pues en la actualidad utilizando el trabajo remoto. Si bien es cierto, este ejemplo es un ejemplo del sector público, también hay bastantes ejemplos del sector privado, ¿sí? Trabajadores que laboran en el área informática, en el área jurídica, en el área contable, pues son trabajadores donde la aplicación de conocimientos implica pues un uso intensivo pues de los medios tecnológicos como es el internet, la computadora, las plataformas virtuales. Entonces, por ejemplo, si el empleador eh, ve de que el empleo de este trabajador implica pues la ejecución de un trabajo remoto, entonces no es una causa concreta como para que a este trabajador se le aplique una suspensión perfecta de labores, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, la norma establece que es excepcional y la norma y el reglamento establece supuestos que deben agotarse antes de aplicarse esta figura legal, ¿no? La suspensión perfecta de labores. Otro supuesto, en el supuesto no aplicarse el trabajo remoto, es lo que ya se ha venido realizando, ¿no? O sea, la licencia con goce remunerada. Es decir, no se está trabajando, se va a pagar, pero con la expectativa de que en el futuro, o sea, cuando esto se normalice, se pueda compensar con tiempo de trabajo efectivo, ¿no? Eh, la compensación futura, ¿no? Entonces, si no se puede trabajar de manera remota, el empleador puede implementar mecanismos para conservar la remuneración en el futuro, es que el trabajador lo compense con tiempo de trabajo, con producción laboral. Entonces, es otro mecanismo que el empleador debería estudiar en el caso concreto y debería aplicar y corresponder para poder mantener la regla de conservar las remuneraciones y el carácter excepcional que establece la norma respecto a la suspensión perfecta, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, es en el caso, por ejemplo, de que no se pudiesen implementar estos mecanismos,
manejar el tema de las vacaciones pendientes, de manera tal que las remuneraciones que se paguen y el trabajo no realizado tenga la misma tratativa del goce vacacional en plena cuarentena. El goce vacacional en plena cuarentena. Respecto a este punto, esto ya se acaba de regular, ¿no? Recordemos que antes de esta normativa había un, una incertidumbre respecto a que si los empleadores podían utilizar este periodo de cuarentena como un periodo de goce vacacional remunerado. En este caso, la propia norma ya lo ha habilitado. Y en el supuesto de no tener vacaciones pendientes de goce, la posibilidad inclusive de adelantar vacaciones. Entonces, tenemos todas estas posibilidades que el empleador previamente debe votar. En el supuesto de no encontrarse, pues, o no poder implementar cualquiera de estos mecanismos, el empleador, pues, se aplica, pues, la regla de la medida excepcional de la suspensión perfecta. Labores que en realidad se realizan de manera virtual. El Ministerio de Trabajo acaba de publicar que son un promedio de 50.000 empresas quienes ya han solicitado acogerse a lo que es la suspensión perfecta de labores. Esta suspensión perfecta de labores tiene aparejado por las implicancias que tiene en el campo social, que son la pérdida de remuneraciones efectivas por parte del empleador. Entonces, el Estado, preveyendo lo que podía derivar de este problema, ha implementado algunos mecanismos de salvataje económico-social, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del Seguro Social de Salud. El aporte de salud es un tributo que pagan los empleadores hacia el Estado a fin de que sus trabajadores estén asegurados en salud. Entonces, por este periodo de suspensión perfecta de labores, donde no se genera la remuneración, los trabajadores aún van a conservar pues su seguro social de salud. Luego también está el tema de la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Se ha autorizado al retiro del monto intangible de la compensación por tiempo de servicio a una razón de una remuneración bruta mensual por cada mes de trabajo, ¿no? Y si también, esta es una medida complementaria a la CTS, porque anteriormente a través del decreto de urgencia 033-2020 del 27 de marzo, se había establecido que los trabajadores podían retirar hasta un monto de 2.400 soles del monto intangible, ¿no? Acá puede ocurrir un supuesto, ¿no? O sea, había un monto que no era intangible y los trabajadores lo podían retirar libremente, porque no podían retirar el monto intangible. Pero a través del decreto supremo 033-2020 vemos que ya se ha autorizado retirar hasta un monto de 2.400 soles del monto intangible. Y sobre esto ya viene otra medida complementaria de la CTS, que es el retiro de una remuneración bruta mensual por cada mes de servicios, también del monto intangible. Entonces, nos podemos encontrar en un escenario de que la compensación por tiempo de servicios pues ya haya quedado licuado, ya haya quedado agotado por el retiro de lo no intangible y el retiro del intangible y lo nuevo que estamos observando. En ese caso, por ejemplo, el trabajador debería o tiene la alternativa de solicitar el pago adelantado de la CTS de mayo, así como la gratificación de julio. Como una medida adicional a este tema, el Estado también ha implementado un plan denominado protección social de los trabajadores de la microempresa. Protección social de emergencia para los trabajadores de la microempresa, ¿no? Es asignarles un monto de 700 soles mensual por 3 meses consecutivos, en tanto estos trabajadores de la microempresa no hayan tenido una retribución superior pues a 2.400 nuevos soles. También se ha permitido pues retirar una parte pues de las cuotas individuales de la cuenta individual que cada trabajador tiene en las administradoras de fondos privados de pensiones, ¿no?
Entonces, estas medidas de alguna u otra manera se ha implementado pues con el objetivo de paliar lo que significa pues el que los trabajadores no puedan percibir su remuneración, ¿no? El hecho de que 50.000 empresas, pues, y en los próximos días, pues, serán otras más, ya dejen de pagar remuneración a sus trabajadores, en una coyuntura en la cual los trabajadores no pueden percibir sus ingresos, implica pues, un fuerte golpe económico pues, al sector social laboral en el país. Entonces, esas medidas han venido por parte del Estado para intentar paliar, son medidas, uno lo observa, pues, son medidas suficientes y son medidas que van a generar, pues, no solamente están generando una gran tensión, una gran polémica, sino están colocando, pues, en una situación eh, laboral y económicamente vulnerable, pues, a los trabajadores. Bien, yo quiero, por último tema, tener una reflexión respecto a lo que es la suspensión perfecta en general y lo que es la suspensión perfecta en esta coyuntura del decreto de urgencia 038-2020 y de su reglamento, ¿no? Tiene que ver con el tamaño de las empresas, ¿no? Cuando uno revisa el reglamento, establece que esto se aplica al sector privado, sin importar pues el régimen laboral que esté escrito. Pero en el sector privado pues tenemos distintos tamaños de empresa, ¿no? Forma parte pues de la producción nacional, del sector nacional peruano, pues el tema de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, es la población peruana intenta empujar el coche de la industria nacional, la tarea de la producción nacional para la mejora de toda nuestra nación. Y quienes han tenido la oportunidad pues de emprender lo que es un negocio privado a nivel de micro y pequeña empresa, conocen a perfección pues todas digamos, los sacrificios que a veces la persona realiza para poder tener un pequeño negocio, ¿no? Entonces, estos pequeños negocios, pues muchos de ellos pues, funcionan del día a día, ¿no? Hay microempresas inclusive que se alimentan con la retribución de los propios integrantes que en otros empleos reciben pues los dueños de esta microempresa, ¿no? Y así vienen funcionando muchas microempresas en el país con el objetivo pues de progresar, ¿no? De querer mejorar económicamente como familia, como persona, aportando pues a la sociedad con su producción nacional. Este sector, este sector pues, ha sido claramente golpeado, pues, ¿no? Este sector, indicarle, conserve la remuneración en esta etapa de, de pandemia, un trabajo no realizado, es tan, eh, tan fuerte, una obligación tan drástica como la situación de colocar a los trabajadores que no perciban su remuneración, ¿no? O sea, el trabajador indica y de qué voy a vivir, de qué va a vivir mi familia. Y legítimamente estos micro y pequeños empresarios me señalan, pues, de dónde voy a pagar, ¿no? Entonces, digamos que este sector, mi lectura es que es una necesidad establecer una regulación de cómo aplicar el tema de la suspensión perfecta, que perfectamente el decreto de urgencia 038-2020 sería una, una solución para poder canalizar esta problemática y las medidas económicas que estableció el gobierno para paliar lo golpeante que implica que los trabajadores de este sector no perciban su remuneración, además de otras medidas complementarias para ese tipo de empleadores, a efectos de que puedan conservar el tema de la producción nacional, ¿no? Sin embargo, esta lógica y esta necesidad, desde mi lectura, es aplicable perfectamente al sector de las micro y pequeñas empresas, pero no al sector de las medianas y las grandes empresas, ¿no? Entonces, en el caso de las medianas y grandes empresas, la norma no se ha cuidado
de, de distinguirlas, no se ha cuidado de excluirlas. Y ahí se puede señalar, pero o sea, acá estamos haciendo una exclusión legal de empresas, cuando todos tenemos el derecho a ser tratados de igual forma por la ley, ¿no? Eh, Sin embargo, al momento de crearse la ley con este principio, que es el principio de igualdad, el propio artículo 103 de la Constitución Política establece la posibilidad de, de legislar de manera distinta en tanto existan pues causales razonables y objetivas que meriten un trato distinto. Luego, estas personas jurídicas podrían indicar que nos están tratando pues de manera distinta, que son objeto de una discriminación en el caso se modificase la norma y se estableciese de que esto no es aplicable para lo que son las medianas y grandes empresas, ¿no? Sin embargo, el derecho a la igualdad no es el derecho a que todas las personas sean tratadas de forma igual, sino es el derecho de tratar igual a los iguales y, en consecuencia, tratar desigual a los desiguales. Se transgrede, pues, el derecho o principio de la igualdad si se tratan igual a desiguales o desigual a iguales. Entonces, esta medida de suspensión perfecta de labores aplicable de manera transversal para todo tipo de empresas en el sector privado está otorgando una oxigenación para un grupo importante de empresarios peruanos que son los micro y pequeños empresarios peruanos que la requieren, pero también está oxigenando o está generando mecanismos de baratación de costos injustificados para otro importante grupo de empresarios que operan en nuestro país, que son las medianas y grandes empresas. O sea, en una pandemia nos mojamos todos, ¿no? Se mojan los trabajadores por lo que ellos están padeciendo, se mojan los empresarios por lo que estamos viviendo. Sin embargo, esta cuota de sacrificio social también está según nuestras posibilidades y según nuestras condiciones. Ahora, el sector de la mediana y gran empresa pues manejan un ingente número de capital, y ese ingente número de capital me parece que es la justificación objetiva para que ellos no puedan ser acreedores de los beneficios de la suspensión perfecta de trabajo en el marco del decreto de urgencia 038-2020. Básicamente, ¿por qué? Porque esta es una legislación de emergencia para poder darle una salida a la problemática de quienes se encuentran en una situación de no poder pagar remuneraciones debido a la situación económica en la cual se encuentran, prácticamente la micro y la pequeña empresa, pero no la mediana y la gran empresa. Bueno, les agradezco a todos los presentes por haber estado presenciando esta conversación. Estoy esperando eh, poder absorber algunas preguntas que puedan plantear. A ver. Bien, hay varias preguntas. A ver, dice Yuli Carhuascuma Escobar. Yuli Carhuascuma Escobar, buenas tardes. Su pregunta es una consulta. ¿Hay una fecha máxima para presentar la suspensión perfecta de labores? Bueno, la norma no se ha cuidado de establecer una fecha máxima, ¿no? Y entiendo que no se ha cuidado
por lo incierto que implica esta coyuntura. Lo que se ha establecido es de que el periodo máximo que utilizarse este mes de 90 días, tal como también está regulado en el decreto 1003 y 97 y TR. Ante un escenario de ampliaciones de cuarentenas o de restricciones sociales y de actividades económicas productivas que son monitoreadas desde el gobierno a través de normas como decretos supremos, decreto legislativo, decreto de urgencia, no hay una certeza de qué sectores serán reactivados en qué periodo y en cuánto tiempo. Entonces, no existe esa regulación. Entiendo de que si la empresa, a raíz del COVID-19 y de las políticas que se han implementado, se encuentra en la situación de aplicar la suspensión perfecta de labores tras haber agotado los mecanismos previos, entonces tiene el derecho para poder, o la opción de poder solicitar ese mecanismo, ¿no? Richard Quispe Aguilar dice: ¿quién se beneficia con la suspensión perfecta de labores? Como lo venía explicando, ¿no? Me parece que aquí encontramos dos sujetos, ¿no? El trabajador y el empleador. Dentro del empleador, distintos matices de empleador según el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, esta medida responde a una necesidad, a una urgencia del aparato productivo nacional y que se ha especificado conforme lo que está regulado en la 728, ¿no? Se beneficia el empleador de la micro y la pequeña empresa y de aquellos que no tenían economía para poder retribuir sin trabajo efectivo, ¿no? Se perjudican a los trabajadores porque una suspensión perfecta de trabajo es un golpe a los trabajadores porque van a dejar de recibir sus remuneraciones, con lo que implica sustento personal, familiar, los múltiples problemas familiares que uno puede tener y obtenerse con esta retribución, ¿no? Entonces, pues, es una medida que tiende, pues, a proteger a la producción en nuestro país de las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, como ya también lo había señalado, existe un sector económico empresarial que no ha sido excluido expresamente por esta norma y que no tienen razón ni justificación alguna económica, y el golpe que pueden haber tenido no es el golpe de la micro y pequeña empresa como para poder cogerse estas medidas. O sea, en este sentido habría un beneficio injustificado de este grupo empresarial. Luis Alberto Quintana García: en relación a los procesos laborales, ¿se puede aplicar el control difuso para aplicar y declarar inconstitucional los decretos de urgencia que atenten contra los derechos de los trabajadores? ¿Sí? En el caso de la suspensión perfecta y la discriminación en relación a los tipos de empresas, sería una figura interesante, ¿no? En el derecho, en general, pues existen principios claves, principios matrices, ¿no? Uno de los principios, pues, es el principio de igualdad, ¿no? Se encuentra regulado en la Constitución Política, ¿no? Artículo 2, numeral 2 de la Constitución Política, el derecho de igualdad en sentido general. Artículo 26, numeral 1 de la Constitución Política, el acceso a las iguales oportunidades de los trabajadores en el marco de una relación laboral, ¿no? Y sin efecto, pues, se observa de que se le estaría afectando, pues, un derecho fundamental, amparo de las normas que se están invocando, y se observa que el decreto sugerencia 038-2020 tiene una colisión con estas normas. Sería interesante, pues, de que a lo mejor en sede jurisdiccional no tener el caso se argumente en este sentido, y en este sentido, pues, se obliga a los jueces a que hagan un razonamiento de la legitimidad constitucional del decreto de urgencia 038-2020 en relación a los tipos de empresas, ¿no? Porque lo veo un poco complicado en relación al tema de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Porque
por el tema de la legitimidad, ¿no? Los trabajadores tienen la legitimidad de percibir su remuneración, pero si no hay la plata para pagar esa remuneración, por una situación no imputable al empleador, si lo suma su situación objetiva, verificable de sus pocos ingresos al ser una micro y pequeña empresa, me parece que también existe una justificación objetiva por este lado de las micro y pequeñas empresas. José Medina, en mi trabajo nos dedicamos a transportar materiales, transporte de materiales. En esta cuarentena me dieron vacaciones adelantadas porque estaba mal de salud. Luego me dijeron que me darán suspensión perfecta de labores por 22 días. Y coincidentemente, luego de esos días, me quieren dar suspensión perfecta, mi contrato termina. Doctor, ¿la empresa puede no renovarme el contrato? ¿Es correcto lo que están haciendo? En principio, un adelanto de vacaciones por un tema de salud, no, eso está mal. ¿No? O sea, el tema de salud tiene esos mecanismos de cómo procesar, ¿no? Los primeros 20 días es pagado pues, por el empleador, el subsiguiente, pues el derecho a un subsidio por parte del trabajador, ¿no? Y si este tema de salud pues es objetivo y verificable, con independencia de esta legislación específica que acabamos de enseñar de cómo se procesa el tema de la salud, con independencia del tema, está el tema pues de las relaciones pues, laborales de un empleador con su trabajador, ¿no? No observo, bueno, se puede criticar el tema de la ética empresarial. Yo realmente no observo un asesor legal viendo que su trabajador pues tiene problemas de salud. En vez de tratar legalmente este tema, decía otorgarle un gozo de descanso de vacación adelantado. Ahora, el tema de las suspensiones perfectas, lo que nosotros habíamos señalado, ¿no? O sea, en efecto, pues, o sea, está regulado para determinados supuestos. Ahí habría que ver, pues, si el empleador ha agotado esos supuestos. El trabajo se puede realizar de manera remota para poder comenzar, ¿no? Indicas que se dedica a transportar materiales, ¿no? Entonces, un trabajo estrictamente físico, ¿no? Aparentemente, o por lo que observo, no se puede hacer un trabajo remoto. A lo mejor se puede implementar, pues, una licencia con goce de haber, en el sentido de que en el futuro esto pueda ser compensado. Entonces, habría que analizarse en concreto si en el futuro este mismo servicio se puede realizar a través de horas extras, trabajos sabatinos o dominicales, para poder pagar con horas lo que se ha recibido en remuneración no se prestó servicios, lo que llaman la compensación. ¿Es posible esto? No va a la suspensión perfecta. Pero si no es posible la situación, entonces ahí hay una irregularidad respecto a la suspensión perfecta, ¿no? Ahora, el hecho que coincida la suspensión perfecta con mi contrato de trabajo. Claro, si el contrato de trabajo es un contrato de trabajo modal y es un contrato de trabajo bien elaborado, o sea, no estamos hablando de un contrato desnaturalizado, o sea, en efecto, si justo coincide con la fecha de término del vínculo laboral, el vínculo laboral se extingue válidamente, con independencia de que el vínculo se haya suspendido. Lo que acá vemos es de que se ha vencido el plazo, un contrato a tiempo fijo, un contrato modal válidamente establecido, ¿no? Pues ahí se podría ver a lo mejor una especie de lesión al trabajador por la doble afectación, ¿no? La suspensión perfecta y justo coincide con lo que es la terminación del vínculo laboral. Pero me parece que lo clave para poder evaluar este tema es que si el contrato de trabajo ha estado bien elaborado, si es un contrato de trabajo no desnaturalizado, en consecuencia, si se vence el plazo y si dentro de este plazo había suspensión perfecta o suspensión efectiva de servicios, me parece que es indistinto para el vencimiento del plazo, ¿no? El vínculo habría vencido válidamente, ¿no? Renato Porras, doctor Zulca, buenas noches. Felicito su ponencia. Gracias, Renato Porras. ¿Qué pasa si el trabajador se niega a suscribir?
el acuerdo de suspensión perfecta de labores. Actualmente, ¿de qué forma un trabajador puede defender ante la vulneración de derechos laborales? En razón a lo preguntado por el amigo Luis Alberto Quintano, ¿cómo podrían desarrollarse los procesos laborales en épocas de pandemia? Bien. La regulación de la suspensión perfecta de labores, eh, tanto la de la 728 como la del decreto 038-2020, establecían lo siguiente respecto a lo que es el caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Me estoy remitiendo a la 728. Diga, el caso fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador sin necesidad de autorización previa a la suspensión temporal perfecta de labores, hasta por un máximo de 90 días, con comunicación inmediata a la autoridad administrativa de trabajo. Deberá, sin embargo, ser posible otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y, en general, optar o medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores, ¿no? Es decir, para la 728 esta regulación no requiere una autorización de los trabajadores. Lo que ha establecido el decreto 038-2020 es el diálogo del empleador con el trabajador. El diálogo para poder agotar estos mecanismos previos, ¿no? Pero si intentar agotar estos mecanismos previos como el trabajo remoto, el trabajo eh, de compensar en el futuro, el tema de las vacaciones, el empleador pues unilateralmente puede aplicar lo que es la suspensión perfecta de labores, ¿no? De ahí lo drástico, lo draconiano de esta decisión, ¿no? Como medida excepcional, es decir, tras haberse agotado estos mecanismos, ¿no? Si se ha aplicado, digamos, de manera inmediata, sin tomar en consideración que ese trabajo también se puede realizar de forma remota, o si en el futuro se puede compensar o la situación económica de la empresa no justifica este trabajo remoto. En consecuencia, hay inspección de trabajo, tiene que verificar con independencia de las sanciones administrativas. Hay una consecuencia bien clara en la 728 que debe entenderse complementariamente con este decreto 038-2020 que establece la autoridad administrativa de trabajo bajo responsabilidad verificará dentro de este día la existencia y procedencia de la causa invocada. No proceder a la suspensión ordenará la inmediata reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido. O sea, ante una solicitud y una aplicación de suspensión laborales, suspensión perfecta de trabajo, justificada legalmente, no solamente vienen las sanciones administrativas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, sino además la consecuencia de que ese periodo no pagado tiene que ser un periodo remunerado. Se generan devengados por ese periodo. Respecto a los procesos judiciales, en el marco del COVID-19, sí, pues este 26 de abril, 27, el 27 de abril, en los próximos días, establece otra medida de ampliación de la cuarentena o si el sector justicia eh, no es habilitada para poder desarrollar sus labores jurisdiccionales en términos normales, ya estaríamos, o es habilitada para desarrollar sus labores normales, ya tendríamos que comenzar a funcionar y ejercer nuestras labores, ¿no? Como jueces de trabajo. Justo en una coyuntura en la cual la temática laboral es trascendente, ¿no? O sea, ciudadanos, personas que nunca habían escuchado pues el tema de la suspensión perfecta de labores, hoy lo conversan o lo preguntan, ¿no? Por las implicancias nacionales que esto ha tenido, ¿no? Ya nos esperamos pues una gran cantidad de procesos judiciales respecto a los temas de indemnizaciones por enfermedades profesionales, ¿no? Trabajadores que tienen el COVID cuando el empleador pues no tomó la precaución del caso, a lo mejor un trabajador debió haber descansado porque era una persona vulnerable, sin embargo siguió prestando servicios, se adquirió el COVID,
Ya nos imaginamos pues una gran cantidad de procesos judiciales respecto a las indemnizaciones por enfermedades personales o por daños adquiridos pues producto pues de el incumplimiento de obligaciones laborales por parte del empleador. O de remuneraciones, a lo mejor a través de la impugnación de la suspensión perfecta de labores en el marco del decreto 038 2020 por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, sí, estamos esperando, pues, aparte de la carga procesal que ya tenemos pendiente, la que ya se encuentra programada, una inyección de una carga procesal importante derivado de estos conflictos. Sin embargo, los procesos laborales, pues, desde el año 2010 están regidos por la ley 29497. Es una ley que establece como principios procesales rectores de los procesos laborales los principios de inmediación y oralidad. Los principios de inmediación y oralidad, a la usanza clásica, exigían pues la presencia del juez ante las partes y el debate de las pruebas. O sea, procesos judiciales a base de audiencias esenciales, ¿no? Y esta situación, pues, colisionan con la medida actual de aislamiento social, por un lado, eh, frente al hecho objetivo de que el COVID-19 ya se encuentra en la población de forma amplia, en el medio ambiente, ¿no? Eh, la seguridad y salud de los justiciables y del personal jurisdiccional, ¿no? Sin embargo, ya desde hace una buena cantidad de años se están aplicando pues, los mecanismos tecnológicos para poder ir desarrollando los procesos judiciales en materia laboral. Ya tenemos implementado hace bastante cantidad de años pues las notificaciones electrónicas, el expediente judicial electrónico, ¿no? La presentación de escritos a través de las mesas virtuales, ¿no? La misma posibilidad inclusive que en la actualidad hoy estemos conversando, nos maneja un escenario de la posibilidad de poder realizar audiencias judiciales virtuales. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la República ya está realizando, pues, al menos la Corte Suprema de Justicia Penal está haciendo sesiones de manera virtual, ¿no? Entonces, sí, frente a esta coyuntura, vamos a tener que ser intensivos en la aplicación de las tecnologías, ¿no? Yo tengo una lectura particular de este tema, ¿no? O sea, por un lado, tenemos la necesidad de la seguridad y salud de todos los trabajadores, incluido pues personal jurisdiccional y jueces, la salud de la propia población. Pero por otro lado, tenemos la necesidad de justicia en general de la población frente a un servicio tan importante que es el servicio de justicia, que está en directa relación con un derecho fundamental, que es el derecho pues, a la tutela procesal efectiva. Entonces hay que manejar estas dos variables, ¿no? Entonces, manejando estas dos variables, manejando la tecnología actual, yo pienso que se puede dar una salida a este problema, ¿no? Eh, las audiencias de conciliación y los juzgamientos anticipados que en ella se puedan realizar, la regla debería ser de que estas audiencias se desarrollen de forma virtual, ¿no? Cómo acreditar las partes, pues son temas, digamos, colaterales que en el camino podemos irlo afinando o especificando, controlando, pero me parece que lo principal es de que el contacto del juez con las partes a través del medio virtual no afecta en ningún principio en el sistema de trabajo. Al contrario, da justicia, dando justicia, dando justicia, también resuelve pues la problemática de la población y garantiza la seguridad y salud de los trabajadores jurisdiccionales y también de los justiciales. Y en el supuesto de que una audiencia, por ser necesario, pues actuar medios de prueba, tiene que celebrarse una audiencia de juzgamiento con testigos, con peritos, la necesidad pues excepcional de realizar estas audiencias de juzgamiento esenciales, pero con todas las medidas de seguridad eh,
con todos los equipos de protección personal, de los jueces y personal profesional, de los propios abogados inclusive, y de los propios justiciables, ¿no? Esa es la manera de cómo estamos acá conversando con los magistrados. Esperamos que eh, esto pueda implementarse porque el servicio de justicia no puede parar. Estamos casi 40 días en esta situación. No solamente está la carga pendiente que cada juzgado tenía debido a la amplia carga procesal de cada juzgado, sino lo que se ha caído en esos 40 días de cuarentena, lo que se viene, que ya estaba agendado, y lo nuevo derivado de la problemática laboral del COVID-19. O sea, esto tiene que funcionar, ¿no? Bien, entonces, vamos a despedirnos. Hay una última pregunta ya para poder terminar. Vladimir Rivera dice: en la suspensión perfecta de labores se ve afectado el pago de gratificaciones, ¿no? Respecto al tema del pago de las gratificaciones, no. La legislación de gratificaciones establece de que gratificaciones se pagan cada mes completo de trabajo, ¿no? Y en el supuesto de, de trabajos remunerados o de remuneraciones con futuro trabajo a compensar, estos tiempos no se deberían ver afectados, pero sí se va a ver afectado los supuestos de suspensión laboral perfecta. Suspensión laboral perfecta, por ejemplo, estamos 22 de abril, ¿no? Entonces no se va a completar el mes de abril, ¿no? Entonces en la gratificación de julio, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, que son los 6 primeros meses, entonces abril no se va a poder completar. No hay un mes completo de labores, así que ya sea comenzó a aplicar la suspensión perfecta el día 22, el cuarto mes no ingresa en el cómputo. Y si esto sigue mayo, junio, tampoco ingresa en el cómputo, entonces la gratificación sería solamente por los 3 primeros meses. Hay varios problemas, ¿no? Estimado doctor Zulca, Daisy Noelia Eleanor, primero que nada, felicitarlo por la ponencia. ¿Cuál cree que pueden ser las consecuencias de la suspensión perfecta de contrato de trabajo en los trabajadores con contrato a plazo fijo? ¿Considera que se incrementaría la informalidad laboral ante la falta de oferta de empleo? Ya. Respecto a la coincidencia de la suspensión perfecta del contrato de trabajo con los trabajadores con contrato a plazo fijo, sí, pues la clave está, como lo habíamos señalado antes, que el contrato de trabajo a plazo fijo sea un contrato de trabajo válido. O sea, digamos, si válidamente se contrató por 6 meses porque la necesidad productiva era por 6 meses, porque así lo pactaron las partes, 6 meses, que en el interín hayan habido 2 meses o un mes de suspensión perfecta, o sea, no niega el que la necesidad productiva contratada, que es la causa que justifique este contrato a plazo fijo, haya sido por 6 meses. Al contrario, me parece que lo intensifica, ¿no? Entonces, sí, pues en efecto, pues, estos trabajadores, digamos, se verían perjudicados por la suspensión perfecta de trabajo en razón a que al haber proyectado un trabajo por 6 meses y solamente, digamos, haber laborado 3 meses y ya no poder laborar los otros 3 meses, entonces se van a ver perjudicados por esta suspensión perfecta de estos 3 meses, ¿no? Y, y justo coincide pues con el vencimiento de un contrato válido, ¿no? Entonces ahí me parece que la clave es si el contrato de trabajo está válidamente elaborado, ¿no? Si está válidamente elaborado, eh, ambas partes y la necesidad productiva empresarial por 6 meses, es indistinto que en el periodo de estos 6 meses haya presunción de suspensión perfecta, ¿no? Lo haya habido o no lo haya habido, eso no niega el que las partes válidamente hayan pactado por 6 meses y que la necesidad productiva de la empresa haya sido por 6 meses. Esto es justo lo que también un sector de
estudioso sobre el tema había planteado un despido soterrado, ¿no? Bueno, me parece que la clave está en que si el contrato de trabajo es un contrato de trabajo válido, ¿no? Porque si el contrato de trabajo es un contrato de trabajo válido, no estamos hablando de un despido, sino de un vencimiento de contrato válidamente señalado, pero si el contrato de trabajo es un contrato de trabajo desnaturalizado, inválido, y que en consecuencia este trabajador es un trabajador a plazo indeterminado, estable, que replica la suspensión perfecta, y sobre eso le señalan inválidamente que el plazo fijo desnaturalizado ha vencido, en este caso estaríamos hablando de un despido, llamado despido incausado. Y de hecho sí, pues va a incrementar la informalidad laboral ante la falta de oferta del empleo. Les agradezco a todos por su participación, por su presencia. Agradezco al taller José Matías Manzanilla por haberme permitido compartir estos momentos con ustedes. Les invito pues a que participen de las próximas sesiones, que son todos los lunes, los martes, los viernes, a partir de las 6:30 p.m. en este curso denominado Derecho Laboral y Seguridad Social en el marco del COVID-19, ¿no? Como lo repito, se van a tocar temas en derecho de trabajo individual, como se tocó hoy día, temas de derecho de trabajo colectivo, temas de procesal laboral, temas de seguridad social, todo enmarcado en el marco del COVID-19. Muchas gracias al taller José Matías Manzanilla por permitirme compartir nuevamente con ustedes este momento de, de intercambio pues de opiniones en materia laboral. Estamos bastante preocupados por lo que pasa a nivel nacional, por lo que está pasando con los trabajadores de manera particular. Espero todos superemos este problema, con ustedes en vuestra familia, con tus familiares de manera directa, pues todos superemos en mejores términos por este tema y por el bien de nuestro país, pues todos vamos salir pues lo menos lesionados posibles en este tema. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.